Bienvenidos opositores, hoy traemos un nuevo supuesto práctico donde trataremos los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, tipificado en el título 13 del Código Penal. Vamos a ver qué supuesto tenemos para hoy. Supuesto de hecho. Se produce un atraco a una joyería donde se golpea a un dependiente, produciéndose lesiones leves. El botín consiste en joyas por valor de 300 euros. Las joyas son escondidas en el domicilio de la madre de uno de los atracadores, conociendo ésta su procedencia, auxiliándoles sin ánimo de lucro por parte de la misma. Posteriormente, esas joyas son vendidas por los atracadores a un individuo que posee una joyería, a sabiendas de su procedencia ilícita, y vendidas posteriormente a una persona que no sabe nada del asunto. Pues vamos a tener que determinar la normativa aplicable, las infracciones penales o administrativas y los procedimientos a seguir y las medidas provisionales. Vamos a hacer una primera valoración del supuesto. Los atracadores. En primer lugar, los atracadores dice que entran y realizan un atraco en la joyería golpeando a un dependiente. Por lo tanto, podemos considerar que era un local abierto al público. Y si le han producido lesiones al dependiente, pues entendemos que se habrá producido violencia o intimidación. Por lo tanto, lo podríamos calificar en primer momento como un delito de robo del 237 y después veremos dónde está penado, y de un delito de lesiones leves del artículo 147.2. La madre de los atracadores, pues dice que las joyas se esconden en el domicilio de la madre, sabiendo que son sustraídas. Pues sería inculpada como un delito de encubrimiento del artículo 451. Y el artículo 454 nos habla de las excusas absolutorias por parentesco sobre los descendientes. ¿Sería aplicable en este caso? Vamos a verlo. Ahí dejamos los dos artículos que probablemente puedan ser de aplicación. El joyero. El joyero dice que las joyas son vendidas a un individuo que posee una joyería y a un tercero que acude a la joyería. Pues el joyero sería presuntamente investigado por un delito de receptación, tipificado en el artículo 298. Vamos a resolverlo. Como siempre, nuestra carta de presentación debe ser la legislación genérica del supuesto. Desde la Constitución española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley Orgánica 286, la 13/2001, hasta el Decreto 250/2007, por el que se establece la uniformidad de las policías locales con su orden de 16 de febrero. Y después, la legislación específica del supuesto. La Ley Orgánica 10/95, 23 de noviembre del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil, que también sería de aplicación en algunos casos, y por supuesto, siempre que realicemos algún supuesto, va a entrar siempre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Siempre tendremos que identificar a alguien. Sería de aplicación los artículos 9 y 16 de la citada norma. Vamos por partes. En primer lugar, el Código Penal. Estamos hablando de un presunto delito de robo. El Código Penal tiene la parte general y la parte especial. Dentro de la parte especial nos encontramos con el libro segundo, que tipifica los delitos y sus penas, y ahí encontramos los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en su título 13. En el capítulo primero habla de los hurtos y en el capítulo segundo de los robos. Para el caso que nos ocupa sería de aplicación el robo, y aquí he hecho un esquemita para situarnos bien y saber dónde estamos. El robo se tipifica en el artículo 237 del Código Penal. El robo con fuerza en las cosas en el 238 y está penado en el 240.2 o en el 241, según es el agravado, el 240.2, o si se ha producido el robo con fuerza en las cosas en casa habitada o local abierto al público, en el 241. Y después el robo con violencia o intimidación, que también se tipifica en el 237, pues será penado en el 242. Si es en casa habitada o local abierto al público con violencia o intimidación,
es 242.3. Y si se ha utilizado armas, en el 242.2, perdón. Y si se han utilizado armas, en el 242.3. Vamos a hablar del delito de robo. El delito de robo viene a definirse como los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas. ¿Cuándo? Al cometer el delito, para proteger la huida, o contra los que acudiesen en auxilio de la víctima o que les persiguieren. También en este caso, en el caso de fuerza en las cosas, viene al caso la consulta 1397 de 14 de noviembre de la Fiscalía General del Estado sobre el alcance atribuible en relación con el concepto de delito con robo con fuerza en las cosas, que ahora veremos también. El robo es igual al delito de hurto más fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. ¿Qué entendemos por hurto? El que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Ese es el hurto. Y el hurto tiene una cuantía. El delito típico, el tipo básico del hurto es el 234.1, que dice que si la cuantía excediese de 400 euros sería un delito menos grave. Si la cuantía no excede de 400 euros sería el 234.2, que sería un delito leve. Y después tiene el tipo agravado en su mitad superior, que es el 234.3. ¿Cómo tendríamos que actuar ante las siguientes situaciones? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un ciclomotor que tiene su pitón o su candado puesto en la vía pública y partimos el pitón y nos llevamos el ciclomotor. Tenemos juegos de consola que hay en los centros comerciales y tienen instalada una alarma. Le partimos la alarma, nos escondemos el juego y partimos la alarma para que no suene y nos llevamos el juego. O por ejemplo una tienda de ropa que tiene ropa con alarma, nosotros partimos la alarma. ¿Se tipificaría aquí un robo con fuerza en las cosas? Pensadlo. Una bicicleta aparcada en la vía pública, ¿sería robo con fuerza en las cosas? No. En este caso, la jurisprudencia viene a tipificarlo como hurto. Tenemos que tener en cuenta que no debemos lanzarnos a detener así porque sí. Ustedes, como vais a estar suscritos al canal Supuestos Prácticos de la Policía Local de Andalucía, y vais a tener claro que ante un hurto hay que saber hilar muy bien, porque si no es el tipo del 234.1 que supere los 400 euros, no se podrá detener, el delito menos grave. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modificó el Código Penal, dice en su disposición adicional segunda, al final del párrafo, que las menciones contenidas a las leyes procesales a la falta se entenderán referidas a los delitos leves. ¿Y qué tenemos con las faltas antiguamente? Nos decía el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no se podrá detener por delitos leves a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerla. Por lo tanto, mucho cuidado si el valor de la cosa no excede de 400 euros y no lanzarnos. Y ahora os pongo un supuesto. El bolso, la persona que lleva un bolso por la calle le dan un tirón y se lo lleva. ¿Dónde lo tipificaríamos? ¿Cómo lo encuadraríamos? ¿Sería un hurto? ¿Sería un robo con fuerza en las cosas? ¿O sería un delito de robo con violencia o intimidación? Pues en estos casos la jurisprudencia viene castigando el robo, el tirón, el típico tirón, como el robo con violencia o intimidación. Ahora lo veremos. La consulta 1397 de 14 de noviembre de la Fiscalía General del Estado aclara el concepto de robo con fuerza en las cosas y dice que solo aquella que se oriente a lograr el
acceso al lugar en el que los objetos se encuentren, permite afirmar el juicio de tipicidad propio del delito de robo. En su ausencia, los hechos habrán de ser calificados como integrantes de un delito de hurto. Por lo tanto, si yo voy a acceder a un garaje donde se encuentra un ciclomotor y para acceder parto la puerta y me llevo el ciclomotor, sí que sería un delito de robo con fuerza en las cosas. Tenemos que distinguir, y después de todas estas aclaraciones, dos cosas muy claras. Robo con fuerza en las cosas generales y robo con fuerza en la cosa, lo que hemos hablado. El pitón, que está adosado al ciclomotor, en la rueda, y es una parte más de la cosa. Pues distinguimos robo con fuerza en la cosa o robo con fuerza en las cosas, de forma genérica, ¿vale? El robo con fuerza en las cosas viene tipificado en el artículo 238 y te dice que cuando concurra alguna de las circunstancias para acceder o abandonar al lugar donde ésta se encuentra, será robo con fuerza en las cosas si se da el escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de su cerradura o descubrimiento de sus claves, ya sea en el lugar del robo o fuera del mismo, uso de llave falsa o inutilización de los sistemas específicos de alarma o guarda no instalados en las cosas, ¿vale? Una alarma que tiene un supermercado y yo parto la alarma para acceder al supermercado y llevarme un bote de colonia, se considera robo con fuerza en las cosas, ¿vale? Yo anulo esa alarma, robo con fuerza en las cosas. La alarma que tiene una prenda de vestir que yo la fracturo o la violento para sustraer la prenda, pues eso se considerará, siempre será considerado como hurto, y un hurto leve. Atento al escalamiento. El escalamiento viene considerando la jurisprudencia que es necesario que se dé una especial energía criminal. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si yo voy a acceder a un patio de una vivienda y a través del patio entro en la vivienda y el muro del patio pues tiene, por ejemplo, 75 centímetros de alto o 1 metro de alto, como ahora veremos en una sentencia que voy a juntar, no se considera escalamiento. ¿Por qué? Porque viene diciendo la jurisprudencia que no se ha realizado una energía especial para acceder al lugar. Por lo tanto, hay escalamiento cuando se realiza una energía especial. Vamos a ver ahora vamos a recordar qué nos decía el supuesto. En primera instancia, se produce un atraco a una joyería donde se golpea a un dependiente, produciéndole lesiones leves. El botín consiste en joyas por valor de 300 euros. Ya el valor de las joyas no nos sirven de nada y ya quitamos los 300 euros porque eso está ahí para confundir. Pues en principio los atracadores serían responsables de un delito de robo tipificado en el artículo 237 y penado en el artículo 242.2 por encontrarse en el local abierto al público porque le han causado lesiones a un dependiente. Entendemos que es un local abierto al público, la joyería se encontraba abierto al público. ¿Qué entendemos por un local abierto al público? Es aquel que no tiene restringido el acceso a una o a algunas personas y donde puede entrar en él cuantas personas lo deseen dentro del horario de apertura. ¿Qué nos dice el supuesto? Pues no nos deja claro si la violencia o la intimidación se ha producido utilizando armas. Por lo tanto, si se han utilizado armas, pues habrá que aplicar el artículo 242.3, donde las penas se aplican en su mitad superior, ¿vale? El 242.2 con violencia o intimidación en local abierto al público, pues se aplicarán las penas de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años. ¿Qué entendemos por violencia? El tipo de violencia a la que se refiere este artículo es la violencia física, ejercida de manera directa contra las personas o indirectamente sobre una cosa, pero mediatamente sobre una persona, siempre contra las personas. Violencia.
Aquí nos deja claro que hay un concurso real de delito porque le ha causado lesiones leves. Además nos lo dice, lesiones leves. Las lesiones vienen tipificadas en el artículo 147.1 y las leves son en el 147.2 y está castigada con la pena de multa de 1 a 3 meses. La intimidación, pues la intimidación es el anuncio de un mal inmediato, grave, personal y posible, que hace despertar en el ofendido el miedo o el temor. La intimidación puede ser realizada a través de cualquier tipo de acción idónea para transmitir el anuncio de un mal, a través de la palabra, de los gestos, de hechos inequívocos como exhibición de armas, etc. Por lo tanto, hemos dicho que era un concurso real con el artículo 147.2, que te dice que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que no definida en el apartado anterior será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. Acordaros. Además, normalmente los delitos leves están castigados con pena de multa de 1 a 3 meses. Pensar que el juez le va a poner por un delito leve una pena de multa. Nosotros no vamos a detener por un delito leve porque vamos a privar de libertad. Vamos a aplicar un castigo mayor de lo que le puede imponer un juez a una persona que ha cometido un delito leve, ¿vale? Pero ahora digo yo, os hago una pregunta. El artículo 148 dice en su apartado 1, nos establece que las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior, se refiere al apartado 1 del artículo 147, podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años atendiendo al resultado causado o al riesgo producido, si en la agresión se hubieran utilizado armas. El supuesto no nos deja claro si se hubieran utilizado armas. ¿Sería de aplicación el artículo 148.1? No. No es de aplicación, puesto que para que sea de aplicación con armas, tiene que darse lesiones del apartado 1 del artículo anterior. ¿Qué nos dice el apartado 1? Que las lesiones requieren, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. El supuesto nos dice que son lesiones leves. Las lesiones leves no están consideradas como lesiones graves, que son las que establece el artículo 147.1. Por lo tanto, no será de aplicación el 148.1 aunque lleve armas. Siempre será, las armas que lleve se intervendrán conforme al Real Decreto 137/93 de 29 de enero por el que se aprueba el reglamento de armas, y serán intervenidas o depende del arma, ya veríamos si entraría dentro del tipo penal o solo quedaría en la infracción administrativa. Las medidas cautelares, pues dentro de las medidas cautelares vamos a proceder a la incautación de las joyas, como nos establece el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a proceder a la detención de los atracadores. Tenemos obligación de hacerlo como agentes de la autoridad en función de lo que establece el artículo 492 en concordancia con el 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Le informaremos de los derechos conforme establece el artículo 520.2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se instruirán diligencias los artículos 292 al 297 de la Ley CRI. El artículo 269 establece que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo serán castigadas con la pena inferior en grado. Por lo tanto, si hay terceras personas que han ocasionado una provocación, una conspiración o una proposición, pues también serán investigados y habrá que hacerles reseña. En este caso, el artículo 17 y 18 del Código Penal nos habla de la conspiración, de la proposición y de la provocación. Ahí os lo dejo. La madre de los atracadores. La madre de los atracadores dijimos que entraría dentro del encubrimiento y que tenía una particularidad. Hay otro artículo dentro del encubrimiento que excluye la excusa absolutoria, le excluye del posible delito. El artículo 451, el encubrimiento es un delito autónomo y dice que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o como cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes: auxiliando
a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito sin ánimo de lucro, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Por lo tanto, la sentencia de 28 de marzo del 2001 señala que el fundamento esencial del tratamiento del delito de encubrimiento como delito autónomo se encuentra en la consideración de que no es posible participar en la ejecución de un delito cuando ya se ha consumado. Los elementos del delito de encubrimiento pues son varios, son 4. Primero, conocer la comisión de un delito después de su ejecución. Los atracadores vienen de atracar una joyería. No haber intervenido como autor o como cómplice. No tiene que tener nada de relación con los atracadores en la comisión del acto delictivo. Intervención posterior a la ejecución del delito. Después les presta auxilio, auxiliándolo, dice el supuesto. Posterior, ¿vale? Y que la intervención sea de alguno de los 3 modos previstos anteriormente, ¿vale? Como elemento subjetivo del tipo se requiere que el conocimiento de la comisión de un delito. Este conocimiento ha de darse en el momento de la actividad encubridora. Dicho delito no es preciso que haya sido judicialmente declarado, ni es necesario que el encubridor conozca con plena concreción que es un delito del artículo 237 tipificado en el título 13, en el capítulo 2 de la Ley Orgánica 10. No, solo que tenga conocimiento de que se ha cometido un delito. Y basta una antijuricidad en la conducta, que sabe que no es legal lo que están haciendo, matizando la jurisprudencia, que no basta la simple sospecha, no, o la presunción, no, sino conocimiento de que es punible y cometida aunque se desconozca la circunstancia de cómo ha tenido lugar, en tiempo o en modo. Se exige un elemento negativo, que es no haber participado en el delito, ni como cómplice ni como autor. Y además, entraríamos ahora en la excusa absolutoria. Dice el artículo 454 que están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge, persona a quien se hayan ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, de sus descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hayan comprendido en el supuesto del número 1 del artículo 451. ¿Qué dice el número 1? Auxiliando a los autores. ¿Qué decía el supuesto? Auxiliando a los atracadores. Por lo tanto, la madre no se le aplicaría la excusa absolutoria por parentesco, por madre de los hijos. ¿Qué haríamos en este caso? No conlleva detención. Cuidado con este tipo de delito autónomo. No conlleva detención. El encubrimiento se hará constar en la diligencia, se procederá a la afiliación de la persona plenamente identificada conforme a los artículos 9 y 16 de la Ley Orgánica 4/2015 y se relacionará los hechos cronológicamente, como han sucedido. Y en la diligencia se pondrá en conocimiento del señor juez de instrucción en funciones de guardia, donde se hayan producido los hechos. Pero no procede la detención. Tenéis que tenerlo claro. ¿Vale? Continuamos. Pues también vamos a hacer mención que la excusa absolutoria se contempla con la prohibición de ejercer acciones penales entre familiares. El artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que tampoco podrán ejercer acciones penales entre sí los cónyuges, a no ser por delito o falta cometido el uno contra la persona del otro o la de sus hijos y por el delito de bigamia. Los ascendientes, los descendientes y hermanos por naturaleza por la adopción o afinidad, a no ser por delito o falta cometidos los unos contra las personas de los otros. El joyero. El joyero, habíamos dicho que sería presunto responsable de un delito de receptación. El delito de receptación también es un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, esta vez tipificado en el capítulo 14,
Y nos dice el artículo 298 del Código Penal que el que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico del que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba o adquiera u oculte tales efectos. Las penas serán de prisión de 6 meses a 2 años. Esto es de aplicación a todas las chatarrerías donde se llevan los cables sustraídos de las farolas y el chatarrero los recibe, los compra oro. Pues en estos casos es de aplicación la Ley Orgánica 4/2015, ¿vale? La Ley Orgánica 4/2015, en su artículo 25, nos dice que tiene que haber un registro donde se relaciona todas las actuaciones, de dónde viene, quién es el que trae la mercancía y a quién se vende, ¿vale? Aquí os dejo el artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana y no en este caso es de aplicación a la compraventa de joyas. Por lo tanto, el joyero, pues sí se procede a su detención y será informado de sus derechos, a los derechos que le asisten, de los motivos de la detención y, como ya hemos visto, será puesto a disposición del juez en funciones de guardia. Os dejo aquí algunas sentencias que aclaran un poco los temas que hemos venido tratando. Sentencia de robo con violencia por un tirón de un bolso. Nos dice la Audiencia Provincial de Alicante en su sección primera, en el año 2000, que solo en los contados casos en los que se hace visible y se superpone la habilidad sobre la fuerza por ser esta apenas perceptible, se ha inclinado la doctrina por el delito de hurto. Cuando hay habilidad sobre la fuerza, cuando le dan un tirón y la persona que porta el bolso cae al suelo, hay una violencia y se considera delito con violencia. Sentencia de hurto, arrancar la radio de un vehículo. El vehículo se encontraba abierto, acceden al interior del vehículo y arrancan la radio. Es un hurto, no es fuerza en las cosas. Sentencia de hurto, partir el candado de una bicicleta, ya lo hemos visto. Y aquí os dejo otra sentencia, que es la de saltar el muro de 1 metro, que no se considera robo con fuerza, no se considera escalamiento. Aquí os dejo en la parte final, con arreglo a la doctrina expuesta, la superación por Andrés, joven de 24 años, del pequeño muro de 1 metro de altura que rodeaba la finca de Jaime, no exigía el empleo de destreza o fuerza de importancia. No puede calificarse, por tanto, como escalamiento del artículo 1 del 238. Pues hasta aquí os dejamos un nuevo supuesto práctico. Espero que os haya gustado. Suscribirse al canal y volveremos en breve con nuevos supuestos prácticos. Saludos a todos.